a la iglesia uno siempre lleva dos cosas: Biblia y chequera. La Biblia para que aprendas lo que Dios te va a decir y chequera para que lo adores. Durante años, un hombre ha dicho ser el elegido de Dios, cura personas, hace que los ciegos vean, los paralíticos caminen y hasta asegura sanar enfermedades graves como el cáncer. Incluso crea líneas invisibles que nadie puede cruzar, aunque lo intenten. Su nombre es Cash Luna y su nombre parece encajar perfectamente. Mientras millones de fieles donan dinero confiando en sus milagros, él vive como un verdadero millonario. Una mansión con zoológico incluido, un jet privado marca Cessna Citation y al frente de la iglesia más grande de toda Latinoamérica, Casa de Dios. Pero detrás de los aplausos, las lágrimas y los supuestos milagros, surge una pregunta inquietante. ¿Qué ocurre realmente detrás del escenario? Millones creen en su poder. Algunos dicen que es un hombre tocado por Dios, otros que es un maestro en manipulación emocional, que sabe cómo convertir la fe en fortuna y espectáculo. Y aún hay algo más oscuro, conexiones con dinero sucio, narcos y secretos que nadie se atreve a contar. Esta es la historia de Cash Luna, el pastor que convirtió la fe en poder, riqueza y misterio. Ahí hay una línea de poder de Dios. Yo lo declaro. Allí hay. Pase. Corra. Pase. Camine y pase. Carlos Enrique Luna, conocido mundialmente como Cash Luna, nació el 4 de marzo de 1962 en Guatemala. El apodo que lo acompañaría toda su vida nació en la infancia. De pequeño no lograba pronunciar bien Carlos y lo decía como Cash. Con el tiempo, aquel sobrenombre terminaría convirtiéndose en una marca. Años después ingresó a la Universidad Francisco Marroquín, donde estudió Administración de Sistemas y se graduó cum laude. Su vida parecía seguir un camino común, hasta que, a los 20 años, experimentó una conversión religiosa que marcaría el rumbo de todo lo que vendría después. 3 años más tarde, a los 23, se casó con Sonia Luna. Juntos formarían una familia con 3 hijos y también un proyecto mucho más grande. En 1994, la pareja fundó una iglesia que en ese momento parecía modesta, Casa de Dios. Los primeros cultos eran pequeños, reuniones en salones prestados, auditorios sencillos y apenas cientos de sillas para los asistentes. Nada hacía pensar que ese ministerio terminaría convirtiéndose en uno de los más influyentes de América Latina. Pero Luna tenía un mensaje claro y poderoso. Adoptó la llamada teología de la prosperidad, una doctrina que asegura que la fe y las ofrendas pueden abrir la puerta a bendiciones materiales. Su estilo directo y carismático comenzó a atraer cada vez a más personas y con el tiempo una frase suya se volvió famosa dentro y fuera de sus iglesias. A la iglesia siempre se llevan 2 cosas, la Biblia y la chequera. A la iglesia uno siempre lleva 2 cosas: Biblia y chequera. La Biblia para que aprendas lo que Dios te va a decir y chequera para que lo adores. Lo que comenzó como pequeñas reuniones en salones prestados empezó a transformarse a una velocidad difícil de explicar. En pocos años, Casa de Dios dejó de ser una iglesia local para convertirse en una mega iglesia de alcance regional. Cada semana, miles de personas acudían a escuchar a Cash Luna. Su presencia crecía también fuera del templo, televisión, congresos masivos y giras evangelísticas que reunían multitudes. Programas como Noches de Gloria llevaron su mensaje a pantallas de toda América Latina. La iglesia comenzó a abrir sedes internacionales y a crear escuelas de discipulado en distintos países. El movimiento ya no parecía una simple congregación, sino una organización en expansión. Gran parte de la fama de Cash Luna
Luna no viene solo de sus sermones, sino de los espectáculos de sanación que realiza en sus eventos. En medio de música, luces y miles de personas, comienza uno de los momentos más esperados, los llamados actos de sanidad. Los enfermos suben al escenario, Luna ora por ellos y según se anuncia frente a la multitud, comienzan a ocurrir milagros. Algunos fieles aseguran que vieron personas levantarse de sillas de ruedas, otros cuentan que ciegos recuperaron la vista. Incluso circulaban imágenes grabadas durante los servicios donde, según sus seguidores, una especie de aura rodeaba al predicador mientras oraba. Curiosamente, esas imágenes solo aparecían en las cámaras oficiales del ministerio, pero los momentos más impactantes ocurrían cuando Luna interactuaba directamente con el público. En varios de sus eventos, según relatan asistentes, el predicador pedía a una persona que se colocara frente a él y marcaba una línea imaginaria en el suelo. Luego decía que intentaran cruzarla. Cuando la persona daba un paso, muchos aseguran que se caían hacia atrás como si algo invisible los empujara. Para los creyentes, aquello era el poder de Dios manifestándose. Para los críticos, era sugestión colectiva. Otro momento frecuente era cuando Luna caminaba frente a filas de personas y les tocaba la frente. Uno tras otro, los fieles caían al suelo, algo que dentro de ese tipo de iglesias se conoce como caer bajo el poder del Espíritu. Las cámaras mostraban filas completas de personas desplomándose mientras la multitud celebraba. Sin embargo, no todos reaccionaban igual. En una grabación que circuló en internet, se ve el momento en que una joven no quiso dejarse caer cuando Luna la tocó. En lugar de caer como los demás, permaneció de pie. El predicador entonces comenzó a señalarla frente al público y dijo que algo malo había en ella, insinuando que podía tratarse de un demonio o falta de fe. La multitud reaccionó con burlas hacia la joven. Para muchos críticos, ese momento mostró lo que realmente ocurría: presión social frente a miles de personas. Tú no puedes controlar la mente. Ella cree que controla la mente, ni controla la mía, menos la suya. Eso, ¿sabe por qué pasa eso? Y está bien tu opinión que si controlo la mente. Es porque has estado en contacto con todo eso y no conoces a Dios. En 2014, durante un evento de Noches de Gloria en México, Luna presentó ante el público a Nancy Hernández, una adolescente de 15 años que sufría trombosis cerebral. Frente a la multitud, anunció que Dios la había sanado. El público celebró el milagro, pero minutos después, la joven se desplomó frente a todos. Nancy murió poco tiempo después. El caso generó un fuerte debate. El escritor e investigador John Russell investigó lo ocurrido y acusó públicamente a Luna de promover supuestos milagros sin pruebas médicas. Según sus críticas, muchos de estos eventos funcionaban a través de sugestión emocional masiva, donde las personas interpretaban cualquier reacción como una curación. También afirmó que muchas familias llegaban con la esperanza desesperada de sanar a un ser querido y hacían donaciones importantes como acto de fe. Cuando el milagro no ocurría, según los críticos, la explicación casi siempre era la misma: no habían tenido suficiente fe. Para sus detractores, en cambio, la pregunta sigue abierta: si los milagros eran reales, ¿por qué tantos de ellos solo parecían ocurrir frente a las cámaras? Pero a pesar de las dudas, las donaciones comenzaron a aumentar de forma extraordinaria. El momento que consolidó la imagen de poder de Casa de Dios llegaría en 2013. Se inauguró un templo monumental, un complejo ultramoderno, equipado con tecnología audiovisual de última generación y capacidad
para 12,000 personas. Las imágenes del recinto lleno, con miles de fieles aplaudiendo mientras Luna predicaba desde el escenario, se difundieron rápidamente por toda América Latina. Desde el aire, el edificio tiene la forma de una enorme paloma blanca, símbolo del Espíritu Santo. 2 reuniones cada domingo, miles de asistentes y una producción que parecía más cercana a un espectáculo que a un culto tradicional. Era, sin duda, el templo evangélico más grande de América Latina. Cuando el templo fue inaugurado en 2013 por el delincuente confirmado del presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, miles de personas lo celebraron como un símbolo de orgullo nacional. El propio Cash Luna afirmó que el proyecto había costado alrededor de $45 millones y que todo había sido financiado con las aportaciones de los fieles. En un país marcado por la pobreza y la desigualdad, muchos comenzaron a hacerse una pregunta inevitable: ¿cómo una iglesia cristiana había reunido $45 millones? Con el tiempo, periodistas y analistas empezaron a mirar con más atención el crecimiento financiero del ministerio y del pastor Cash Luna. Mientras Casa de Dios crecía a un ritmo impresionante, también comenzó a crecer algo más alrededor de su líder, la fortuna personal de Cash Luna. Con los años, empezaron a aparecer reportes sobre un estilo de vida muy diferente al de un pastor común. Mansiones, autos de lujo y viajes constantes comenzaron a llamar la atención de periodistas y críticos. Uno de los casos más comentados fue el de su jet privado. Documentos periodísticos señalan que en 2014 Luna adquirió un Cessna Citation con matrícula N200LH, valorado en unos $2 millones. Según las investigaciones, el avión habría sido comprado a través de empresas registradas en Delaware, un método que a veces se utiliza para ocultar a los verdaderos propietarios. Cuando el tema salió a la luz, Luna respondió en una entrevista que el avión pertenecía a la iglesia, no a él personalmente. No, I don't. Church has a private jet, a small jet for six. Yeah, it's for 6 people. Lo que además lo hacía exento de impuestos. Sin embargo, con el tiempo el jet habría sido transferido a un fideicomiso, pero el avión no era lo único que despertaba preguntas. Imágenes aéreas mostraron que la residencia de Luna se encuentra justo al lado de la de Marjorie Chacón, una figura conocida del narcotráfico guatemalteco. Las propiedades, según reportes periodísticos, están prácticamente pegadas, separadas por el mismo acceso. El piloto Otto Fernando Herrera, que más tarde se convirtió en testigo en investigaciones, describió la casa de Chacón como una mansión enorme rodeada de un zoológico privado, algo que recordaba al estilo extravagante de Pablo Escobar. En ese exclusivo vecindario, el contraste era evidente. Luna vive en una lujosa mansión, se mueve en jet privado, viaja constantemente y mantiene un estilo de vida que muchos consideran más cercano al de un empresario millonario que al de un pastor. Mientras el imperio religioso de Cash Luna seguía creciendo y su iglesia reunía a miles de personas cada semana, otra figura poderosa comenzaba a aparecer alrededor de su historia. Su nombre era Marjorie Chacón Rosell. En Guatemala la conocían como la Reina del Sur, pero no era un apodo exagerado. En 2012, el gobierno de Estados Unidos, a través de la Office of Foreign Assets Control, la identificó como una de las narcotraficantes más prolíficas de Centroamérica. Durante años, según las investigaciones, Chacón manejó una enorme red de lavado de dinero para cárteles mexicanos, moviendo millones de dólares a través de empresas, propiedades y operaciones financieras difíciles de rastrear. Pero lo que empezó a llamar la atención de periodistas e investigadores no fue solo su poder dentro del narcotráfico, fue su cercanía con Cash Luna. Chacón no era una desconocida dentro del círculo de la iglesia. Según varios reportes, asistía a eventos de Casa de Dios y tenía contacto con el entorno del pastor. Pero hay un detalle que hizo que muchos comenzaran a levantar las cejas. Vivían prácticamente uno al lado del otro. Las residencias de Cash Luna y Chacón
estaban ubicadas en el mismo sector exclusivo de Guatemala, dentro de una zona de mansiones donde viven algunas de las personas más ricas del país. En 2014, la narcotraficante se entregó a las autoridades de Estados Unidos. Poco después, se declaró culpable de lavado de dinero y narcotráfico y en 2015 fue condenada a 12 años de prisión. Durante el proceso judicial, admitió haber lavado más de $200 millones para cárteles. Fue entonces cuando su nombre comenzó a aparecer vinculado al del predicador. Periodistas y fiscales empezaron a investigar si parte de ese dinero pudo haber terminado dentro de la iglesia de Cash Luna. Los reportajes reunieron testimonios inquietantes. Una persona cercana al círculo de Chacón aseguró que en varias ocasiones transportó bolsas llenas de dólares en efectivo, literalmente costales con dinero, hasta la casa del pastor por orden de la narcotraficante. Según ese testimonio, el dinero no llegaba en transferencias ni cheques, llegaba en efectivo. La fuente también afirmó que Luna pedía dinero con frecuencia, hasta el punto de que Chacón, frustrada, habría dicho en una ocasión que hijo de la gran P cada día quiere más. Otro colaborador aseguró haber presenciado entregas de dinero en lugares discretos de la ciudad, lejos de cámaras y miradas curiosas, bolsas con grandes sumas que, según su relato, terminaron financiando proyectos de la iglesia, incluso la construcción del gigantesco templo. Si esos testimonios son ciertos, la implicación es enorme. Significaría que millones de dólares provenientes del narcotráfico pudieron haber terminado dentro de uno de los ministerios religiosos más poderosos de América Latina. La historia tomó un giro aún más inquietante cuando apareció un nuevo testigo, un hombre que, según su propio relato, estuvo dentro de esas reuniones. Su nombre es Jorge Mauricio Herrera, un piloto colombiano que durante años trabajó para redes del narcotráfico transportando cargamentos para distintos carteles. Pero alrededor de 2010, su vida dio un giro inesperado. Fue reclutado como informante por la Drug Enforcement Administration. La misión de Herrera era infiltrarse en el entorno de Marjory Chacón Russell y documentar todo lo que pudiera. Y según su testimonio, Cash Luna también estaba allí. Herrera afirma que asistió a reuniones privadas en Guatemala, donde se discutían asuntos delicados. Para registrar lo que ocurría, la DEA le entregó un dispositivo casi imposible de detectar, una diminuta cámara escondida en el botón de su camisa. Con ese pequeño dispositivo, el piloto asegura que grabó conversaciones completas. En entrevistas posteriores con periodistas, Herrera describió lo que escuchó en esas reuniones. Según él, uno de los temas principales era la construcción del gigantesco templo de Casa de Dios. Herrera afirmó que Luna no era un simple conocido de Chacón. Según su versión, la relación entre ambos era mucho más cercana. El piloto declaró que el pastor era una persona muy cercana a Chacón y llegó a describirlo como su consejero. Incluso utilizó una frase que llamó mucho la atención. Era prácticamente la mano derecha de Chacón. Las pruebas porque el gobierno americano estaba interesado en decomisar una iglesia que estaba en Guatemala, que se llama Casa de Dios Guatemala, propiedad de Marjory Chacón Russell, quien administraba el pastor Carlos Luna, alias Cash Luna. El nexo está comprobado, yo saqué las pruebas, yo lo grabé, tanto a ella como al pastor. Llevé esas pruebas a Estados Unidos, los hice en videos, quedó totalmente probado, pero vi la sorpresa que el gobierno americano capturó a Marjory Chacón Russell, alias la Reina del Sur, pero no capturó al pastor. Herrera aclaró que nunca vio a Luna involucrado directamente en el tráfico de droga, pero insistió en algo que, según él, era evidente para todos los presentes. El pastor sabía perfectamente quién era su vecina y sabía de dónde venía su dinero. En una de sus declaraciones más fuertes, Herrera dijo: él sabía que Marjory era una narcotraficante. Él sabía absolutamente todo. Según su relato, aún así, recibía dinero
templo de ella. Si estas afirmaciones son ciertas, la escena resulta difícil de ignorar. Un predicador famoso, reunido en privado con una narcotraficante poderosa, hablando de entregas de dinero para construir un templo monumental. Lo más inquietante es que la historia no se sostiene solo en palabras. Según las investigaciones periodísticas, existen grabaciones. El propio Herrera afirma que registró esas reuniones con la cámara oculta que llevaba en su camisa, pero no sería la única evidencia. Reportajes de Univisión señalan que en algunos encuentros dentro de la red de Chacón también se utilizaron cámaras camufladas en la ropa de los participantes, dispositivos diseñados para grabar conversaciones sin levantar sospechas. Gran parte de ese material, según los reportes, terminó en manos de la DEA como parte de su investigación contra la red de narcotráfico. Los archivos completos siguen bajo reserva oficial, pero lo que se ha revelado en los reportajes deja una imagen inquietante. Videos y audios donde aparecen narcos, intermediarios y conversaciones sobre dinero que terminaría ligado a Casa de Dios. Si esas grabaciones muestran lo que los testigos aseguran, entonces, detrás del enorme templo, los milagros televisados y las multitudes que aplauden cada domingo, podría existir una historia mucho más oscura de lo que muchos imaginaban. Ante los señalamientos, Cash Luna reaccionó negándolo todo. A través de declaraciones públicas y en redes sociales, enfatizó que respeta la ley y que su ministerio cumple con todas las normativas. Sostiene que la iglesia recibe miles de donaciones voluntarias y que por su naturaleza no puede controlar el origen exacto de cada aporte. En 2019, la Casa de Dios demandó a Univisión en Miami por difamación, alegando que la investigación estaba basada en información falsa. Un juez desestimó esa demanda por falta de pruebas suficientes. En público, Luna insiste en que las acusaciones son ataques personales contra él y su obra. Asegura que él no tiene vínculos con narcotraficantes y que los fondos de la iglesia provienen simplemente de la generosidad de los fieles. Personalmente, no soy psicólogo, pero investigando el aspecto psicológico detrás de los seguidores de Cash Luna, hay elementos que resultan realmente fascinantes y preocupantes. ¿Cómo es posible que tantas personas caigan al suelo en sus eventos, crean presenciar milagros y sigan dando dinero y depositando su fe en alguien que, según varios reportes, cada día parece hacerse más rico? Gran parte de esto puede entenderse a través de lo que los expertos llaman sugestión colectiva y fenómenos de influencia social. Cuando miles de personas aplauden, lloran o se estremecen ante un supuesto milagro, se genera una presión emocional y social muy poderosa. El cerebro humano tiende a conformarse con lo que ve alrededor y en ese contexto, incluso los momentos más extraordinarios se aceptan como reales. Luego está la conexión emocional. Los eventos de Luna están diseñados para provocar sentimientos intensos, luces, música, lágrimas, testimonios de sanaciones. Todo esto genera una experiencia visceral que hace que los seguidores sientan que forman parte de algo mucho más grande que ellos mismos. Esa emoción es difícil de cuestionar en el momento. Otro factor psicológico es lo que los investigadores llaman cognición motivada. Las personas quieren creer en milagros porque necesitan esperanza, sobre todo cuando enfrentan enfermedades, problemas familiares o dificultades económicas. Incluso si hay indicios de que los milagros podrían ser falsos o manipulados, los seguidores tienden a reinterpretar los fracasos como falta de fe propia, no como un engaño del líder. Y por supuesto, está la autoridad percibida. Luna proyecta una imagen de poder. El que toca a los fieles los hace caer bajo el espíritu. El que proclama milagros espectaculares y dirige un templo gigantesco.
Para muchas personas, su autoridad se asocia automáticamente con legitimidad, aunque existan evidencias cuestionables sobre el origen de su riqueza o la veracidad de los milagros. Desde el punto de vista psicológico, todo esto crea un círculo virtuoso para el líder. Cuanto más espectacular es el milagro, más emociones despierta, más fieles caen bajo su poder y a su vez más donaciones recibe. Cada gesto, cada caída al suelo y cada milagro refuerza la devoción y al mismo tiempo la acumulación de riqueza de Luna. En resumen, aunque no se pueda afirmar de manera definitiva que se trate de un fraude, eso requiere pruebas legales. Desde un análisis psicológico se puede ver cómo la combinación de sugestión, emoción intensa, autoridad percibida y necesidad de esperanza hace que millones de personas siguen creyendo y donando, mientras el pastor continúa construyendo su imperio. Es un fenómeno que mezcla fe, manipulación emocional y al mismo tiempo una realidad inquietante sobre la concentración de poder y dinero detrás de esos milagros televisados. Con esto, culminamos el video. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si quieres seguir conociendo casos impactantes de estafas, engaños y vidas falsas, te recomiendo ver mi video anterior, El fraude del Vaticano, que terminó con un hombre colgado, y la historia de los 14,000 millones de dólares que desaparecieron del banquero de Dios. No te lo pierdas, porque detrás de cada cifra y cada poder aparente, siempre hay secretos que pocos se atreven a contar.